En 1799, un joven llamado Kaspar Hauser apareció de la nada en las calles de Nuremberg, Alemania. Apenas podía hablar, no sabía de dónde venía y no tenía noción del mundo que lo rodeaba. Había pasado toda su vida en aislamiento, en una pequeña habitación oscura, sin contacto humano, sin sonidos, sin vista del mundo exterior. El momento en que entró en la sociedad, todo lo abrumó. La gente le daba objetos, pero no sabía qué eran. Le mostraron un espejo, pero no se reconoció. Ni siquiera entendía que era una persona. Y, sin embargo, en solo unos meses, Kaspar Hauser se convirtió en alguien. Adoptó un nombre, aprendió palabras, aceptó la historia como si siempre hubiera sido parte de ella. Su mente llenó los vacíos, construyendo un pasado, una identidad, una realidad. Ahora piensa en ti mismo. Naciste en este mundo y desde el momento en que tus sentidos comenzaron a funcionar, te dijeron qué era todo. Nunca lo cuestionaste porque ¿cómo podrías hacerlo? Todo te fue dado. Este es tu nombre, esta es tu familia, este es el mundo, esto es real. Pero, ¿y si nada de eso lo fuera? Todo lo que experimentas solo sucede dentro de tu mente. Crees que ves el mundo tal como es, pero no es así. Solo ves la mejor interpretación de tu cerebro sobre lo que hay ahí afuera. Mira a tu alrededor. Lo que ves no es la realidad, es solo luz rebotando en los objetos, procesada por tu cerebro en formas y colores. No escuchas sonidos reales, solo detectas vibraciones en el aire y tu mente las traduce en algo que reconoces. Incluso tu sentido del tacto es solo señales eléctricas viajando a tu cerebro, convenciéndote de que estás en contacto con algo sólido. Pero aquí está la parte extraña. El mundo que experimentas ni siquiera está ocurriendo en este momento. Tu cerebro tarda en procesar la realidad, lo que significa que siempre vives en el pasado, solo milisegundos detrás de lo que realmente está sucediendo. Tu mente llena los vacíos, prediciendo el presente basándose en el pasado. Todo lo que ves, sientes y piensas ya está desactualizado en el momento en que tomas conciencia de ello, y aquí es donde todo empieza a desmoronarse. Si toda tu realidad es solo una colección de interpretaciones, si nunca experimentas el mundo en tiempo real, ¿cómo sabes qué es real? Toma los sueños como ejemplo. Cuando estás dentro de un sueño, se siente real. Tu mente construye un mundo, personas, emociones, incluso el tiempo mismo. Crees en él por completo. Solo cuando despiertas te das cuenta de que era una ilusión. Entonces, ¿qué hace que este momento sea diferente? Y si tu vida despierta es solo otro sueño, una larga y constante alucinación creada por tu mente para mantenerte funcionando. La neurociencia ha confirmado que tu cerebro alucina tu realidad antes de que siquiera la percibas. Los estudios muestran que tu cerebro decide lo que harás antes de que conscientemente tomes una decisión. El pensamiento que crees que estás teniendo, tu cerebro ya lo generó antes de que fueras consciente de él. Eso significa que el tú que cree tener el control es solo una sombra de algo más profundo, un eco de decisiones ya tomadas. Kaspar Hauser construyó una realidad para sí mismo a partir de la nada, porque su mente exigía significado, al igual que la tuya. Pero si la realidad es solo una ilusión creada para ti, entonces, ¿quién eres realmente? Y si nada de esto es real, ¿qué pasa cuando dejas de creer en ello? La ilusión del yo. ¿Quién está realmente en control? A finales del siglo XIX, un filósofo llamado Friedrich Nietzsche escribió algo que perturbó a muchos. No hay hechos, solo interpretaciones. No solo hablaba de opiniones, estaba cuestionando la misma naturaleza de la realidad. Y si lo piensas bien, tenía razón. No ves la realidad, ves la versión que tu mente crea de ella. Ahora mismo, mientras lees esto,
Crees que estás tomando una decisión, que tienes control sobre tus pensamientos, pero hagamos una prueba. Tómate un momento e intenta dejar de pensar. Completamente, sin pensamientos, sin palabras, sin imágenes en tu mente. ¿Ves? No puedes hacerlo. Los pensamientos surgen por sí solos, sin tu permiso. No pediste que apareciera ese recuerdo aleatorio. No convocaste ese pensamiento sobre lo que vas a comer más tarde. Todo simplemente sucede. Entonces, si no eres tú quien elige tus pensamientos, ¿quién lo hace? Aquí es donde la ilusión del yo comienza a desmoronarse. Cada creencia que tienes, cada pensamiento que surge, no son tuyos. Son el resultado del condicionamiento, de experiencias, de cosas que te han dicho desde la infancia. Tu mente es como una esponja, absorbiendo todo a su alrededor y formando lo que llamas tú. Pero ¿qué pasa si eliminas todo eso? Imagina por un momento que naciste en una época completamente diferente, en un lugar completamente distinto, con padres totalmente diferentes. ¿Seguirías siendo el mismo tú que eres ahora? Por supuesto que no. Eso significa que tu identidad, tu sentido del yo, no es algo fijo, es solo una construcción, y las construcciones pueden cuestionarse, pero aquí es donde las cosas se vuelven aún más extrañas. La neurociencia moderna ha descubierto que el yo que crees ser en realidad no existe en tu cerebro. No hay un centro de control, ningún tú central dirigiendo todo. En cambio, tu cerebro está formado por millones de procesos en competencia, todos trabajando juntos para crear la ilusión de un yo unificado. Piénsalo así. Imagina una multitud de personas gritando sus propias opiniones. Una voz habla más fuerte y asumes que esa voz eres tú, pero en el siguiente momento otra voz toma el control. Y de repente eres alguien diferente, más seguro, más ansioso, más relajado. Por eso no puedes controlar tus propios pensamientos, porque el tú que cree estar en control es solo otro pensamiento. Ahora toma esta realización y aplícala a todo lo que experimentas. Tus emociones surgen sin tu permiso, tus deseos aparecen de la nada, tus miedos tú no los elegiste. Entonces, si no eres tú quien tiene el control, ¿qué eres? Esta es la pregunta que las antiguas tradiciones espirituales han estado formulando durante miles de años. Los budistas lo llaman anatta, la doctrina del no-yo. Los hindúes lo llaman maya, la ilusión del mundo material. Incluso la ciencia moderna está comenzando a confirmar lo que los místicos siempre han sabido. El yo es una historia útil, pero una historia al fin, y, como cualquier historia, puede reescribirse. El momento en que dejas de identificarte con los pensamientos que aparecen en tu mente, el momento en que los ves como nubes pasajeras en lugar de verdades absolutas, algo cambia. Comienzas a darte cuenta de que nunca fuiste el pensador, siempre fuiste la conciencia detrás de los pensamientos. Pero, ¿qué pasa cuando realmente entras en esa conciencia? ¿Qué pasa cuando dejas de creer por completo en la ilusión? El tejido de la realidad es más delgado de lo que piensas. Durante siglos, la gente creyó que la realidad era algo sólido y fijo, algo que podías tocar, medir y definir. Pero, ¿y si todo lo que experimentas no es más que una frágil proyección? La ciencia ya lo ha probado. Ha demostrado que tu cerebro no experimenta directamente el mundo, solo interpreta señales eléctricas. Lo que ves no es luz golpeando tus ojos, es tu cerebro decodificando esas señales en una imagen. Lo que oyes no es sonido real, son vibraciones transformadas en impulsos eléctricos. Tus pensamientos, emociones e incluso tu identidad son solo patrones de actividad neuronal que responden a estas interpretaciones. Ahora, aquí es donde se vuelve inquietante. Si toda tu realidad no es más que una interpretación, entonces, ¿qué es lo que realmente es real? Piensa en un sueño.
Dentro de un sueño, todo se siente real. Las personas, los lugares, incluso las emociones. Pero cuando despiertas, te das cuenta de que solo era una construcción de tu mente. Y si la vida despierta, es solo otra capa de eso. Un sueño que se siente real, simplemente porque no has despertado de él aún. Aquí es donde la naturaleza de la percepción se vuelve espeluznante. Considera los famosos experimentos de alucinación realizados por neurocientíficos. Al estimular áreas específicas del cerebro, pudieron hacer que las personas vieran, escucharan y sintieran cosas que no estaban allí. Sin embargo, para esas personas, esas experiencias se sintieron tan reales como la vida despierta. Si tu cerebro puede fabricar toda una realidad de la nada, entonces, ¿cómo sabes que no lo está haciendo todo el tiempo? Piensa en la forma en que tu mente llena los vacíos. Cuando miras a tu alrededor, ¿realmente ves todo? ¿O tu mente crea lo que espera que esté allí? Hay una razón por la cual los testimonios de testigos a menudo no son fiables. Tu cerebro no graba la realidad como una cámara, la reconstruye basándose en experiencias pasadas y se pone más raro. Tus experiencias pasadas moldean lo que ves, oyes e incluso crees. El mismo evento puede sucederle a dos personas, pero lo recordarán completamente diferente según su condicionamiento previo. Esto significa que tu mente no te está mostrando un mundo objetivo, te está mostrando una historia filtrada a través de tu propio condicionamiento. Y lo peor de todo, ni siquiera te das cuenta. Entonces, aquí está la pregunta fundamental. Si tu mente está constantemente moldeando, filtrando y construyendo la realidad sin que lo notes ni seas consciente de ello, ¿cómo puedes estar realmente seguro de que algo es real? Porque si todo lo que sabes es simplemente una historia que tu mente se está contando a sí misma en todo momento, entonces, ¿qué ocurre cuando dejas de creer en esa historia? Nunca ves la realidad tal como es en verdad. Solo lo que tu mente decide que puedes ver y percibir. Hay un extraño experimento que demuestra cuánto de tu realidad es filtrada y modificada antes de que siquiera llegue a ti de forma consciente. En los años 90, los psicólogos realizaron un experimento en el que pidieron a los participantes contar cuántas veces un grupo de personas pasó una pelota de baloncesto. A mitad del video, una persona con un traje de gorila caminó directamente por la escena, se detuvo, saludó y luego se fue. Después de que terminó el video, los investigadores les preguntaron a los participantes si habían visto algo inusual o extraño. Más de la mitad de ellos nunca notaron al gorila en absoluto, lo cual es sorprendente. ¿Cómo es eso posible? Sus ojos lo vieron físicamente, la luz entró en sus retinas, la información estaba allí, frente a ellos, pero sus cerebros eliminaron por completo esa información porque no formaba parte de lo que estaban enfocando activamente. Y eso es solo un ejemplo pequeño y sencillo de cómo tu mente constantemente oculta cosas de ti cada segundo del día. Ahora, toma este mismo concepto y expándelo en tu mente. ¿Y si toda tu comprensión de la vida y todo lo que sabes no es más que una ilusión cuidadosamente filtrada y elaborada por tu mente? Piensa en ello. Ahora mismo, en este mismo instante, tu mente está moldeando y construyendo cada cosa que percibes, cada pensamiento, cada creencia, cada opinión y hasta tu sentido del yo. Es como si estuvieras usando unas gafas invisibles que solo permiten que pase cierta información mientras bloquea activamente todo lo demás. Un ejemplo sencillo para ilustrarlo: el lenguaje. Si solo hablas un idioma, estás atrapado dentro del marco mental y las limitaciones de ese idioma. Existen conceptos y significados en otros idiomas que ni siquiera existen en el tuyo. Ideas y pensamientos de los que literalmente no puedes pensar ni imaginar.
porque tu mente no tiene la capacidad de procesarlos. Lo mismo ocurre con la percepción misma de la realidad. Las culturas antiguas, por ejemplo, creían que el mundo estaba lleno de espíritus y fuerzas invisibles que influían en todo lo que sucedía. Para ellas, esas fuerzas y entidades eran tan reales como el aire que respiramos. Sin embargo, hoy en día, nuestra visión científica moderna filtra esas posibilidades antes de que siquiera puedan entrar en nuestra conciencia, lo que plantea una cuestión profundamente perturbadora. ¿Cuánto de la realidad no vemos simplemente porque hemos sido condicionados para ignorarlo o para no prestarle atención? Esto es precisamente lo que explicaría por qué las personas que pasan por despertares profundos o experiencias psicodélicas intensas a menudo regresan y dicen: "No puedo dejar de ver lo que vi", porque durante ese breve momento salieron fuera de los filtros invisibles y limitantes de su propia mente. Si quieres pruebas de que esto te está sucediendo ahora mismo, pregúntate a ti mismo: ¿alguna vez has tenido una discusión con alguien en la que esa persona vio la situación de una manera completamente diferente a como la viste tú? ¿Alguna vez recordaste algo de una manera solo para descubrir más tarde que realmente sucedió de forma completamente diferente a como pensabas? ¿Alguna vez creíste algo sin cuestionarlo, solo para despertar años después y preguntarte cómo pudiste haber pensado de esa manera? Esa es la ilusión en acción, funcionando constantemente y afectando cómo experimentas y entiendes el mundo que te rodea. No es que la realidad sea falsa, sino que solo estás viendo una pequeña fracción de ella y ni siquiera te das cuenta de todo lo que está siendo dejado afuera, lo que es aún más significativo. Y la parte más aterradora de todo esto: tu cerebro no solo filtra cosas al azar, sino que filtra de manera sistemática todo lo que no se alinea con la historia que ya ha construido en tu mente. Lo que esto realmente significa es que no estás viendo lo que es real, sino que estás viendo lo que esperas que sea real, de acuerdo con tu propio marco de referencia. Y eso, sin lugar a dudas, lo cambia todo. Tu mente es, esencialmente, una máquina imparable de contar historias. Cada segundo de tu vida, tu cerebro está construyendo una historia, una narrativa tan fluida y continua que ni siquiera llegas a cuestionarla. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Esa historia que tu mente construye no solo te está diciendo lo que está sucediendo, sino que, en realidad, está decidiendo lo que es real y lo que no lo es. Piensa en los sueños. Cuando estás soñando, no importa lo extrañas que sean las situaciones, como flotar por el cielo, hablar con alguien que falleció hace años, o encontrarte de repente en un lugar que nunca antes habías visto, tu mente lo acepta como completamente normal. Rellena el vacío de esas experiencias de una manera tan convincente que no solo no lo cuestionas, sino que lo vives con total certeza hasta que despiertas. Pero, ¿y si la vida que vives al despertar no es más que otro nivel de esa ilusión? Existe un concepto psicológico conocido como confabulación. Este fenómeno ocurre cuando las personas recuerdan con total confianza memorias que, en realidad, nunca sucedieron. Los estudios científicos han demostrado que nuestros cerebros suelen inventar detalles que parecen tan reales que ni siquiera somos capaces de reconocer que no son ciertos. Por ejemplo, si te muestran un grupo de palabras como cama, almohada, manta, roncar, y luego te piden que las recuerdes, la mayoría de las personas jurará que vio la palabra dormir en la lista, aunque nunca estuvo allí. Tu cerebro no tiene intención de mentirte. Simplemente está diseñado para priorizar la coherencia sobre la verdad objetiva. Por esta razón,
Dos personas que viven el mismo evento pueden recordar cosas completamente diferentes. Sus mentes han llenado los vacíos de manera distinta, filtrando la realidad a través de sus propios prejuicios, emociones y experiencias pasadas, lo que resulta en una interpretación completamente diferente de la misma situación. Ahora, aplica esto a toda tu vida. La persona que crees ser, la historia que has construido sobre tu pasado, tu identidad, tus valores, no es solo un reflejo de la realidad, es una versión cuidadosamente editada de ella. Todo lo que has vivido, cada éxito, cada fracaso, cada creencia que tienes, tu mente no solo grabó esas cosas, las moldeó en una narrativa. ¿Y qué pasa cuando algo no encaja en la historia? Se ignora, se reescribe o se distorsiona para que encaje. Es por esto que cuando las personas experimentan algo que contradice su visión del mundo, ya sea una revelación religiosa, una pérdida repentina, o incluso solo escuchar una perspectiva que nunca habían considerado antes, puede sentirse profundamente inquietante, porque no es solo nueva información, es una grieta en la ilusión. Y cuanto más profundo miras, más empiezas a ver que nada de lo que crees es tan sólido como parece. Y si tus opiniones, tus hábitos, incluso tus gustos y disgustos no son realmente tuyos, sino solo los resultados de una historia que se ha construido para ti, esto no es solo filosofía, es neurociencia. Los escáneres cerebrales han demostrado que cuando las personas toman una decisión, su cerebro realmente decide antes de que sean conscientes de ello. Lo que significa que para cuando crees que estás tomando una decisión, tu cerebro ya la ha tomado. Lo que implica que si no estás controlando tus pensamientos, ¿quién lo está haciendo? En el momento en que lo ves, todo cambia. Una vez que comienzas a notar cómo tu mente construye la realidad, cómo llena los vacíos, reescribe memorias y crea una ilusión fluida, no puedes dejar de verlo. Empiezas a cuestionarte, ¿qué más he aceptado sin darme cuenta? Y ahí es cuando algo cambia. Dejas de reaccionar automáticamente, dejas de seguir ciegamente el guión que tu mente ha estado reproduciendo en repetición. En su lugar, te conviertes en el observador, viendo la ilusión en lugar de estar atrapado en ella. Y eso lo cambia todo. Si esto abrió tu mente de alguna manera, déjanos tu me gusta y suscríbete activando las notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos videos. Gracias por acompañarme hasta el final de este viaje. Hasta pronto.